Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, propuso suspender hasta las presidenciales de 2027 la controvertida reforma a las pensiones del presidente Emmanuel Macron e intenta así sobrevivir a dos mociones de censura. El premier también prometió que no usará el artículo 49.3 para aprobar leyes por la fuerza. Andry Rajoelina dice seguir siendo el presidente de Madagascar luego de que el líder del ejército dijo haber tomado el poder tras la presunta salida del país y posterior destitución del mandatario. Los militares anunciaron un periodo de transición de 2 años antes de elecciones. Y surgen las tensiones alrededor del llamado Plan de Paz en Gaza. Israel restringió la entrada de ayuda humanitaria al enclave como respuesta al retraso de Hamás para entregar los restos de rehenes fallecidos. El grupo islamista anunció que esta noche devolvería 4 cuerpos más. Empezamos en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu dio su discurso de política general en la Asamblea Nacional para intentar conseguir la confianza de los diputados. Entre otras declaraciones, anunció la suspensión de la reforma a las pensiones hasta las presidenciales de 2027 y descartó el uso del controvertido artículo 49.3 para aprobar leyes por la fuerza, medidas que convencieron a los socialistas y evitarían la moción de censura. Sébastien Lecornu quiere que su gobierno encarne el compromiso y el debate, y por eso ha dicho que ha renunciado a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución, que le permite al gobierno decretar leyes sin necesidad del aval previo de la Asamblea Nacional. También hoy se dieron a conocer grandes rasgos, las grandes líneas del presupuesto que fue presentado ya a esta Asamblea para 2026. Se trata de un ahorro de unos 30.000 millones de euros en el gasto público, eso sí, que buscando que el déficit no esté por encima del 5% del Producto Interno Bruto para el próximo año. En estos anuncios hay un aumento de ciertos impuestos, especialmente para los franceses más ricos, aquellos que tienen un importante patrimonio financiero, y también una disminución de impuestos para las parejas que ganan el salario mínimo, además de algunas ayudas también para la pequeña y la mediana empresa. Pero quizás el anuncio más esperado era precisamente la suspensión de la reforma pensional, algo que anunció entonces el primer ministro Sébastien Lecornu, y que era pues casi la condición sine qua non para que los socialistas no voten la moción de censura. Fue el presidente de esa bancada aquí en la Asamblea Nacional quien, respondiendo al primer ministro, dijo que está bien, no iban a votar a favor de esa moción de censura. Ahora vienen, por supuesto, una cantidad de cálculos aritméticos para saber si ese apoyo será suficiente o no para que este gobierno se mantenga con vida. Son 66 escaños los que tienen los socialistas, y haciendo cálculos, bueno, sería a escasos votos que este gobierno podría sobrevivir el próximo jueves, cuando se examinen y se voten las 2 mociones de censura que fueron depositadas por los extremos, la Francia Insumisa, Izquierda Radical y Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha. Cambiamos de tema. Aumenta la incertidumbre en Madagascar. El presidente Andry Rajoelina, quien habría huido del país y fue destituido por los legisladores, dijo que él sigue siendo el máximo líder. Sus declaraciones se dan después de que el ejército anunciara que tomó el poder, que suspendió varias instituciones del Estado y que habrá un periodo de transición de 2 años antes de que se celebren elecciones. El informe es de Samuel Salgado Castro. Cayó el presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, tras casi 20 días de intensas manifestaciones. Los militares aprovecharon la huida del mandatario a un paradero desconocido para llenar el vacío de poder. Al mando, el coronel Mikael Randrianirina, de la unidad élite conocida como CAPSAT. A partir de hoy vamos a tomar el poder, y a partir de hoy se disuelven el Senado, el Tribunal Constitucional Superior, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo Superior para la Defensa de la Democracia, el Estado de Derecho y el Senado. Eso es todo. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. Seguiremos trabajando y eso es todo. El coronel también suspendió la Constitución y anunció que formará un gobierno de transición de 2 años. Este martes, la Asamblea Nacional desobedeció la orden de disolución de Rajoelina y votó su destitución.
En aplicación del artículo 40.1 de la Constitución, la Asamblea Nacional reunida en sesión extraordinaria aplicará la destitución definitiva del presidente de la República por sus manifiestas incompatibilidades y conflictos de intereses, así como por actividades de naturaleza lesiva para la dignidad de la nación y la unidad nacional. Rayuelina indicó el lunes en un videomensaje que huyó a un lugar seguro sin dar a conocer dónde y que descartaba renunciar. Pero la misma unidad militar que ayudó a Rayuelina en 2009 ahora lo saca del poder de un país cuyos jóvenes reclaman la presencia del Estado, como el acceso al agua y la electricidad. Y a propósito de lo que ocurre en Madagascar, vamos hasta Nepal. Allí los jóvenes de la generación Z que derrocaron al gobierno a mediados de septiembre están ansiosos por votar en las próximas elecciones. A pesar de que los comicios se celebrarán en marzo, ya más de 4.000 personas se han inscrito para votar. Esta es la historia. La protesta de la generación Z de Nepal se traslada de las calles a las urnas. Los jóvenes votantes motivados ya se están inscribiendo para las elecciones de marzo, las primeras desde que el gobierno fue derrocado. Estoy aquí para hacerme el carnet de votante porque recientemente hemos tenido una protesta de la generación Z contra la corrupción para formar un nuevo gobierno. Ahora necesitamos incorporar caras nuevas que puedan acabar con la corrupción y mejorar el país. Quiero votar a aquellos que realmente trabajen por el bien de la nación. Para muchos de estos jóvenes será la primera oportunidad de votar en unas elecciones y se están inscribiendo en masa. Han pasado 11 días desde que comenzó el registro de votantes y más de 4.000 personas se han inscrito para votar. La participación es muy alta. Antes solo inscribíamos a unas 100 personas al día. El movimiento de protesta liderado por jóvenes comenzó a principios de septiembre, después de que el gobierno prohibiera brevemente el acceso a varias redes sociales. Las tensiones latentes por la percepción de corrupción y desigualdad en el país estallaron. Los manifestantes incendiaron el Parlamento, varios edificios oficiales y residencias de líderes políticos fueron saqueados o incendiados. Al menos 73 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en una violenta represión policial. Tras una presión continua, el gobierno cayó y la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, asumió el cargo de jefa interina de un gobierno provisional. Es por eso que muchos jóvenes esperan que las nuevas elecciones traigan un cambio que perdure. En noticias de la Franja de Gaza, la demora en la entrega de los restos de los rehenes que fallecieron en cautiverio desataron la ira de Israel, que en represalia decidió restringir la ayuda humanitaria al enclave. Solo 4 de los 28 que deben trasladarse han llegado a territorio israelí y el grupo islamista anunció que pronto entregará otros 4 cuerpos. En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reanudaría el acceso completo de suministros, los expertos señalan los efectos a largo plazo de una hambruna, especialmente en los menores de 5 años. Un plan de Trump que contempla la entrada de ayuda humanitaria para aliviar el hambre, pero para algunos los efectos de una hambruna declarada en algunas zonas de Gaza pueden tener efectos de por vida, sobre todo en los menores de 5 años. Si sufres desnutrición grave o aguda durante ese episodio o incluso moderadamente aguda, tendrás una menor probabilidad de tener un coeficiente intelectual, tendrás menos estatura y menor peso. Te afectará el resto de tu vida durante ese periodo. Naciones Unidas indica que aunque la ayuda comience a moverse por el interior del enclave, tarda en llegar, un factor que debilita las posibilidades de mejorar la vida diaria de los gazatíes. El entusiasmo que surgió en la comunidad internacional y entre la población local que pensaba que esto era el principio del fin de todo el sufrimiento y que las cosas cambiarían rápidamente no se refleja en la realidad cotidiana. No estamos recibiendo suficiente ayuda. Ayuda que en parte no llega porque según las organizaciones humanitarias hay puertas que siguen cerradas. No todos los puntos de entrada están abiertos para que llegue ayuda humanitaria a Gaza y ese es el principal problema en este momento. El cruce fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, permanece cerrado. Una decisión de Israel después que Hamás no haya entregado la totalidad de los cuerpos de los rehenes. El acuerdo firmado contemplaba la apertura de todos los cruces y la entrada de alrededor de 600 camiones diarios. Sin embargo, según Reuters, Israel anunció a la ONU que autorizará la entrada de unos 300 camiones diarios a partir del miércoles.
De otro lado, Hamás acusó a Israel de haber violado el alto el fuego tras el asesinato de al menos 6 civiles, 5 de ellos cerca de la ciudad de Gaza y otros cerca de Han Yunis. El ejército israelí reconoció haber disparado contra quienes, según dijo, se acercaron demasiado a sus fuerzas tras ignorar el llamado a retroceder. La atención también está puesta ahora en la reconstrucción del enclave, para el cual se necesitarían $70.000 millones, según dijo la ONU. En medio de un precario cese el fuego y de un paisaje de ruinas, la construcción parece un horizonte lejano, pero tiene que comenzar por lo más básico, la retirada de escombros. Se prevé que esta actividad dure unos 2 meses. No disponemos de suficiente equipo, cargadoras ni excavadoras para llevar a cabo este trabajo, por lo que contamos con la ayuda del sector privado. Por eso es posible que lleve algún tiempo. Hoy comenzamos con la ayuda del Comité Catarí, que está empezando a apoyar al municipio de Gaza para abrir las carreteras. Según las autoridades gazatíes, el 90% de las calles están completa o parcialmente destrozadas por la guerra y según la ONU el coste total de la reconstrucción será severo. La evaluación rápida de daños y necesidades realizada conjuntamente por la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial estima que se necesitan $70.000 millones para la reconstrucción de Gaza. Eso significa que también en los próximos 3 años se necesitarán alrededor de $20.000 millones. Un cese el fuego que permite a los palestinos recuperar cadáveres y reconstruir el enclave, porque aunque el futuro de Gaza siga en una mesa de negociación para abordar las siguientes fases del fin de la guerra, sus ciudadanos deben poder habitarla. El plan de cese el fuego de Trump aprobado por Hamás e Israel es evasivo sobre la reconstrucción. Menciona reconstruir y revitalizar la franja con un panel de expertos, además de propuestas de inversión que crearían empleos. También puso puño y letra. Su plan dice textualmente: nadie será obligado a abandonar Gaza y animaremos a la gente a quedarse. Donald Trump y Javier Milei mantienen un encuentro bilateral en la Casa Blanca, donde ambos mandatarios buscan afianzar su alianza política y económica por medio de la compra de pesos argentinos por parte de Estados Unidos, algo clave para el gobierno de Buenos Aires, que atraviesa un momento negativo a causa de la falta de dólares en sus arcas. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Mire, solo queremos ayudar a una buena filosofía que está asumiendo un buen país. Argentina es un país hermoso, uno de los más hermosos que he visto. Queremos ver que tenga éxito, así de simple. No tenemos que hacer esto. No va a marcar una gran diferencia para nuestro país, pero sí lo hará en términos de Sudamérica. Si Argentina está bien, hay otros países que van a seguirle, otros países se están siguiendo. Por otro lado, Donald Trump anunció que un nuevo ataque estadounidense contra un barco frente a las costas de Venezuela mató este martes a 6 presuntos narcotraficantes. Este sería el 6º ataque en aguas internacionales en las últimas semanas, algo que aumenta la tensión en el Caribe, en lo que Venezuela ha denunciado que son maniobras amenazantes que ponen en peligro su soberanía. En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico frente a la costa de Venezuela. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron en el ataque. Seguimos en Venezuela, donde al menos 14 personas murieron después de que una mina de oro se derrumbara en el municipio de El Callao, en el sur del país, tras fuertes lluvias en la zona, según pudieron confirmar funcionarios locales. Los residentes informaron que varios mineros se encontraban dentro de los estrechos túneles subterráneos y quedaron atrapados en el momento del desastre. Otros lograron escapar y fueron atendidos en el hospital local de El Callao. La minería de oro es una práctica habitualmente sin control, pero regular en las regiones amazónicas de Venezuela. En información de la región latinoamericana, este domingo los bolivianos regresarán a las urnas para elegir a un nuevo presidente. La contienda por llegar al Palacio Quemado está entre 2 candidatos de derecha que gobernarán un país en crisis económica y política y terminarán con 20 años del gobierno del movimiento al socialismo. Se trata de Rodrigo Paz y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga. Escuchemos sus mensajes en la recta final de sus campañas. Te pedimos el voto para terminar con la gastadera, con la robadera y con esa subida de precios que nos tiene a todos angustiados y sufriendo. Y lo vamos a hacer desde el principio para parar esa angustia de la inflación y los precios que suben. Para que la platita te alcance, te pido que votes y marques diciendo:
es con Tutu y JP. Tenemos que ser un binomio transparente. Por eso nosotros le decimos no a los divisionistas, no a los clasistas, no a los racistas, carajo. Se acabó el racismo en Bolivia. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la entrevista de France. Cada semana, Rodrigo Sedano recibe a un nuevo invitado. Políticos, deportistas, artistas. Entrevistas con personajes que están en el centro de la actualidad. Sus puntos de vista y experiencias. Un cara a cara con el mundo. La entrevista, presentado por Rodrigo Sedano, en France 24 y France24.com.